Los juegos de la saga Souls son un desafío que no busca ser benevolente con el jugador. Dark Souls 3, igual que los anteriores Souls, no es un juego para todo el mundo. Si tu intención no es poner a prueba tu habilidad, o si no crees disponer de la paciencia necesaria para descubrir las mecánicas básicas, este no es tu juego. Dark Souls 3 te enseña a perder y a dominar tus habilidades y reflejos como ningún otro, a improvisar y adaptarte a cada situación. Pero también es un entrenamiento para otros retos porque aprendes a dominar la frustración, a abrazarla y entenderla como parte del proceso del juego. Es una mecánica más, y la base principal sobre la que se cimienta su gran cualidad. La sensación de estar descubriendo algo totalmente distinto es constante. Y cuando superas un reto que se te había atragantado, cuando aprendes a dominar esa frustración y a usarla a tu favor, te sientes orgulloso. Te sientes satisfecho como en ningún otro juego porque la superación en Dark Souls también es una superación personal. Los Dark Souls hacen algo distinto que no hace prácticamente ningún otro título AAA. Tienen una fe total en el jugador y en su habilidad. No lo subestiman. Tienen tanta fe en nosotros, de hecho, que se permiten el lujo de hacernos la vida imposible y de acabar con nosotros y parte de nuestro progreso si nos despistamos tan solo unos segundos. Eso en una época de pasillos, quick time events y desarrolladores que centran su esfuerzo en crear la ilusión de desafío donde no lo hay, es una verdadera rareza. Me comentaba un amigo el otro día que pasarte un Dark Souls te hacía ser mejor persona. Exageraba, o eso creo. Pero a decir verdad, de alguna forma te ayudan a entender cualquier tipo de reto de otra forma. Menos agresiva, quizá. Son juegos que te curten y que por eso quedan grabados en tu memoria. Una de las cosas que más me llaman la atención de los Dark Souls son sus imponentes y sobrecogedores escenarios y su excepcional diseño de niveles. Uno que creo resalta y brilla especialmente en Dark Souls 3. El uso del espacio 3D es simplemente de genio. En realidad, el juego está repleto de escaleras, ascensores, cuestas, precipicios y más escaleras. No es muy común pasar más de 5 minutos sin ir hacia arriba o hacia abajo. Y a pesar de eso, siempre hay cosas interesantes que ver en todas direcciones. Es curioso porque este desplazamiento constante que debería desorientar al jugador, este cambio de direcciones y arquitectura aparentemente sin sentido, que debería hacer que nos perdiéramos una vez tras otra, es en realidad una forma única de contarnos en qué lugar estamos en todo momento. El hecho de que el juego sea tan complejo en sus escenarios pero que aún así no confunda al jugador, es la mejor prueba de la gran habilidad de From Software a la hora de crear lugares identificables y con vida propia, tanto a través del diseño artístico como de lo que sucede en ellos. Y precisamente es por eso mismo que no hace falta mapa ni se le echa de menos. Los escenarios hablan por sí solos, con una fuerza que ningún marcador o radar podría igualar nunca. Porque From Software entiende perfectamente cómo es y cómo funciona el lenguaje de los videojuegos. Entiende que el propio entorno puede ser una forma única de añadir profundidad y variedad al combate. Y su narrativa, por tanto, también es única. Una que no se cuenta con diálogos interminables ni escenas cinemáticas metidas con calzador, sino con todos y cada uno de los elementos que conforman el juego. Los edificios, la posición de los enemigos, las armas, armaduras y objetos. Los miles de pequeños detalles, en definitiva, de los que no tenemos por qué ni es necesario darnos cuenta. Es un juego tan profundo como nosotros queramos que lo sea, que sabe jugar con sus propios fallos y limitaciones del medio, y que está totalmente abierto a la interpretación. Que un juego en el que todo está tan minuciosamente calculado resulte a su vez tan ambiguo y pueda ser tan fácilmente reinterpretado por el jugador, convirtiéndolo en parte activa de su narrativa, lo sitúa a años luz de la mayoría. Está claro, como he dicho antes, que no es un juego para todo el mundo, y que la muerte y la frustración forman parte del núcleo de la experiencia, a pesar de que esta última nunca pisotea las ganas de continuar. Otro punto en el que queda claro el extremo equilibrio que reina en cada apartado del juego.
Pero de la misma forma, hay pocos que consigan esa sensación genuina de realización, de haber superado un verdadero reto. En ese sentido, los Souls no tienen comparación. Quizá os parece que este vídeo se distancia un poco de lo que suelo hacer habitualmente. Y es verdad, pero hacía días que tenía ganas de hacer esta reflexión no solo porque el propio juego me ha inspirado, sino porque los Dark Souls, igual que otros juegos de magistral diseño como los Mario, por ejemplo, son una clase excepcional para aquellos que os queréis dedicar al desarrollo de videojuegos y para los que amamos el medio en general. En los próximos días os traeré un top de momentos locos de Dark Souls 3, pero he creído necesario hacer un paréntesis para señalar una de las razones del profundo éxito y el calado de la saga Souls. No es un juego perfecto, claro, pero su diseño es todo un ejemplo de buen hacer. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis vosotros? Dejad vuestra opinión en los comentarios y como siempre, suscribíos a Eurogamer y dadle al like si os ha gustado el vídeo. ¡Feliz día a todos!